La tercera configuración de los circuitos eléctricos es lo que se conoce como la conexión mixta, es decir, algunos elementos van a estar conectados en serie, algunos otros elementos van a estar conectados en paralelo. Esta sería la conexión más utilizada a nivel industrial, es decir, es muy complicado llegar a encontrar circuitos completamente en serie o circuitos completamente en paralelo por las ventajas y desventajas que ya mencionamos con anterioridad, sino que ya los circuitos reales siempre son circuitos mixtos, ¿no? En su mayoría siempre son puros circuitos mixtos. Entonces, la idea de cualquier circuito mixto, por muy grande que sea, es siempre buscar la manera de llegar a una conexión donde yo tenga una sola fuente de voltaje, una sola resistencia que me genere un flujo de corriente que yo le voy a llamar en este caso corriente total, que es la cantidad de corriente que me va a estar entregando la fuente que yo le estoy conectando, y lo único que va a variar es este valor de resistencia, ¿no? Que depende de cómo van a estar acomodados los elementos dentro de mi circuito, ¿no? Entonces aquí dice un circuito compuesto por resistencias tanto en serie como en paralelo. Para la resolución de estos circuitos hay que proceder de la siguiente forma, ¿no? Una de las sugerencias que se hace antes de ya desarrollar cierta habilidad, porque se pueden ir brincando pasos, pero siempre se busca iniciar de lo más alejado de la fuente de voltaje hacia la fuente de voltaje, valga la redundancia. Es decir, yo no puedo empezar a reducir o a combinar estas dos resistencias porque estas otras afectan lo que viene siendo esta R2, ¿no? Entonces siempre empezar de lo más alejado de la fuente hacia lo más cercano de la fuente. Entonces, en su caso, esto es lo que se puede ver, y de hecho aquí ya se están brincando un pequeño paso a decir, bueno, estas dos yo sé que están en paralelo porque ambas tienen la misma entrada y la misma salida. Estas otras dos también están en paralelo porque es la misma entrada y la misma salida, si nos acordamos por ahí de los circuitos paralelos. Entonces estas dos de aquí se van a convertir en esta, que de hecho aquí le llaman resistencia en paralelo 2. Esta otra lado es resistencia en paralelo 1, que sería la combinación de estas dos. Estas dos R4 y estas dos R1. Entonces, una vez que yo ya tengo estos valores, pues ahora lo que me conviene es estas dos resistencias estarían en serie. La salida de una es la entrada de la otra, ¿no? Entonces, eso me lleva a tener este otro circuito, donde aquí le llaman RS, resistencia en serie 1, ¿no? Puede ser eso, ya depende del autor que estén consultando. Por ejemplo, en lo personal yo me acostumbré más a estar hablando de resistencias equivalentes. Es decir, para estas dos, en mi caso, yo la llamaría como resistencia equivalente 1. Estas otras dos le llamaría resistencia equivalente 2. Por lo tanto, aquí es resistencia equivalente 2. Esta es resistencia equivalente 1. Y una vez que combino estas dos, pues para mí sería la resistencia equivalente 3. Entonces siempre buscando lo más alejado de la fuente, ahora me doy cuenta que estas otras dos están en paralelo. Por lo tanto, eso me lleva a esta otra resistencia, donde aquí esta es mi resistencia equivalente 2 y ahora esta es mi resistencia equivalente 4, ¿no? Que pues ya con estos dos elementos, ahora yo voy a combinar estas resistencias que yo sé que están en serie, porque la salida de una es la entrada de la otra, pues me llevaría al circuito final que yo estoy buscando. Una sola fuente, una sola resistencia, a la cual yo llamo resistencia total, porque ya es la resistencia final que estoy trabajando, ¿no? Vamos a darle números en otro circuito. Entonces tenemos aquí este otro circuito mixto donde ya nos está dando valores de resistencia, que está un poquito extraño, pero bueno, también si nos acordamos, se fijan, este punto y este punto es básicamente lo mismo, ¿no? Entonces de pronto a veces hay circuitos un poquito raros de entender y lo único que hay que hacer es redibujarlos a una forma en que se entienda de mejor manera, ¿no? Es decir, yo voy a tener aquí una fuente de voltaje, una resistencia, de este otro lado viene la otra resistencia, es decir, esta es la de 1 kilo, esta es la de
4 kilos, ¿no? Viene para este lado, una parte va para arriba, otra parte va aquí, yo la voy a poner una arriba, otra abajo. Entonces acá es la de 2 kilos, abajo es la de 4 kilos. Y la salida viene a una resistencia de 3 kilos, ¿no? Que de nuevo aquí yo puedo separar. Y esta es la de 7 kilos y esta es la de 3 kilos, ¿no? Y la salida de estas dos viene conectado a este punto, ¿no? Que este punto yo lo estoy conectando aquí, pero da igual si lo conecto aquí, si lo conecto aquí, si lo conecto aquí o acá. Toda esta línea es la misma conexión, ¿no? Pero para mí ya me es más fácil poder visualizar que estas dos resistencias se encuentran en paralelo. ¿Por qué? Porque tienen la misma entrada y la misma salida. Eso me lleva a que estas otras dos también están en paralelo. Entonces yo ya las podría combinar y esto me toma a un circuito de este estilo. Donde aquí es mi primera resistencia equivalente 1, que si esta vale 2 y este otro vale 4, pues habría que hacer la de resistencia equivalente 1 es igual a 1 sobre 1/2 más 1/4, que esto es igual a 1 sobre 3/4, aplico el inverso y voy a tener 4 sobre 3, ¿no? O 4/3. Lo puedo dejar así o empezamos a resolvemos la división. Entonces 4 sobre 3 es igual a 1.3. Entonces yo tengo aquí 1.33 y estamos manejando unidades de kilo ohm, ¿no? Como ambas son de kilos, no hay ningún problema. No pongo lo de las unidades aquí de kilos y al final es kilo. Pero si este fuera 2 ohms y esta 4 kilos, entonces aquí sí tendría que ponerlo. Es decir, aquí tendría 2 ohms más 4000 ohm y mi resultado sería completamente diferente, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esa parte. Entonces ya tengo esa resistencia. Ahora aquí baja, tengo la de 3 kilos y acá voy a tener la segunda, que para mí es mi resistencia equivalente 2, que viene siendo la suma de estas dos, ¿no? O de esta de aquí. Entonces tengo 3 y tengo 7. O sea que están en paralelo y yo voy a tener aquí 1 sobre 3 más 1/7. Que haciendo esta operación, pues yo voy a tener 1 sobre 10 entre 21, que si aplico la inversa, pues voy a tener 21 sobre 10, que esto es igual a 2.1. O sea que mi resistencia equivalente 2 es igual a 2.1 kilo ohm. Eso me lleva entonces a, bueno, déjenme borrar esto, mantener, uy, lo va a borrar todo. Entonces 1.33 y 2 kilos. Bueno, lo mantenemos, ni modo. Eso, ahora voy a tener estas tres resistencias que yo me doy cuenta que están en serie. O sea que voy a pasar a un circuito que va a estar como la fuente, la resistencia esta que es la de 1 kilo, esta otra resistencia que es la de 4 kilos, tres resistencias en serie, se suma tal cual su valor y voy a tener que es 1.33 o 1.3 si lo mantenemos con un solo decimal. 1.3 más 2.1 son 3.4 más otros 3 serían 6.4 kilo ohms, ¿no? Ahora, estas dos resistencias están en paralelo, o sea que vuelvo a hacer esta misma operación. Eso me va a llevar a otro circuito que les sugiero que vayan reduciendo, conforme van reduciendo vayan dibujando, aunque se tarden, dibujando el circuito tal cual va quedando, y aquí es la de 1 kilo ohm y esta otra es la equivalente que lo hacemos de este lado.
que sería la resistencia equivalente. Es 1, 2, 3, es la 4. Entonces, no, cierto, miento. Esta es la primera, esta es la segunda, es la tercera. Resistencia equivalente 3. Y esto es igual a 1 sobre 1 entre 4, que vendría siendo esta, más esta otra. No, entonces sí es la... Sí, 1, 2, resistencia equivalente 3, sí es la 4, perdón. Ahí está, resistencia equivalente 4. Entonces es la de 4 kilos y la de 6.4. Entonces aquí es más 1 sobre 6.4. Entonces sería 1 entre, hago esta operación, que es un cuarto más 1 entre 6.4. Y pues de una vez 1 entre ans. Y tenemos que, bueno, aquí me dio 0.40625. Y si lo aplico al inverso, serían 2.46. Entonces aquí son 2.46 kilos, perdón, kilo ohms. Ya tengo dos resistencias que yo las puedo juntar. Y pues eso me va a dar la resistencia total de mi sistema, que sería resistencia total es igual a 3.46 kilo ohms, ¿no? Y este es un voltaje de entrada, que el ejemplo no nos da un valor, no nos está dando el valor, ¿no? Entonces de hecho aquí lo podríamos poner, no sé, supongamos que tenemos un voltaje de entrada de 18 voltios, ¿no? Entonces este circuito final, esta fuente me va a estar entregando una corriente que va a fluir de positivo a negativo. Este es el flujo convencional de la corriente, que yo le voy a llamar la corriente total. Entonces, recordando a nuestro amigo Ohm, corriente total es igual a voltaje, que en este caso es el voltaje de entrada, input, contra la resistencia total. Entonces voy a tener los 18 voltios entre 3460, quitando el prefijo, 3460 ohms. Entonces yo tengo una corriente total de 3460, 5.20 por 10 a la menos 3 amperes, que esto es igual a 5.20 miliamperes, ¿no? Entonces esta es la corriente que me está entregando la fuente. Es decir, desde aquí están saliendo 5.20. Ahora, bueno, pues ya después vamos a ver que esos 5.20 llegan a este punto y una parte se va a ir para acá, otra parte se va a ir para acá, otra parte se va a ir para acá, y luego aquí se van a volver a juntar, y luego aquí se separa una parte por este lado, otra parte por este lado, pero al final se vuelven a sumar. Entonces aquí van a regresar los 5.20 miliamperes, ¿no? Pero eso lo vemos ya hasta que lleguemos a la ley a las leyes de Kirchhoff. ¿Sale? Vamos con nuestro ejemplo. Que de nuevo no tenemos un voltaje, pero lo que nos interesa es sacar la resistencia total, ¿no? Entonces, de lo más alejado hacia lo más cercano de la fuente, pues lo más alejado son todo este costado. Entonces, si nos damos cuenta, estas dos resistencias están en paralelo y estas dos resistencias están en paralelo entre ellas. Y pues es lo primero que vamos a reducir, ¿no? Es decir, estas dos me van a dar aquí una resistencia equivalente de cierto valor, otra resistencia equivalente de cierto valor, y eso me va a permitir que ahora estas tres resistencias se encuentren en serie y yo las pueda reducir, ¿no? Pero bueno, pues nos vamos por pasos. Les repito, aquí sí vayan, aunque se tarden más y hagan un montón de dibujos, vayan dibujando cada una de las reducciones que van
realizando, ya después que agarren práctica, pues ya se pueden empezar a brincar pasos, ¿no? Pero de momento vamos a hacerlo todo. Entonces, así es como quedaría mi circuito, ¿no? Bueno, que no les gusta, pues lo hacemos aquí a la misma altura, ¿no? Y ahí está. Uy, ¿qué pasó ahí? Ay, a ver. Así. 1, 2, 3. Y ahí la tenemos. Entonces aquí es la de 200. Acá es la de 330. Ahorita no ponemos las unidades. Aquí es la de 1 kilo o en su defecto 1000 ohm. Y esta es la combinación de estas dos, que es de 50 y de 75. Entonces, si yo saco su equivalente, ¿y qué otra forma de sacarlo? Que eso no lo hemos mencionado. Es que como yo solamente tengo dos resistencias, se puede utilizar algo que le llaman divisor de tensión. Es decir, bueno, así lo llaman algunos autores, ¿no? Que la resistencia equivalente, llamémosle 1, que va a ser la que va a salir de estas dos resistencias, va a ser igual a la multiplicación de ambas, es decir, R4 por R5 dividido entre la suma de esas dos resistencias. Entonces arriba se multiplican, bueno, la ponemos entre paréntesis si quieren, y abajo se suman. Esto solamente aplica para dos resistencias en paralelo. Más de dos resistencias en paralelo no se puede aplicar, ¿no? Entonces voy a tener aquí que serían 50 por 75. 50 por 75, las unidades las dejamos al final, entre 50 más 75. Entonces 50 por 75 entre 125 sería 30. Entonces de esta, la primera resistencia son 30. Para la segunda son 330. 330 por 50, que divide a 330 más 50. Serían 43.42. Esta segunda. Vamos a dejarlo en unidades enteras. 43. Bueno, punto 42 de una vez. Y ahí lo tenemos. Entonces, eso me lleva. Y de hecho lo pueden comprobar. O sea, si no lo quieren sacar así, sáquenlo como 1 entre 1 sobre 50 más 1 sobre 75. Hagan esta operación y les tiene que dar exactamente los mismos 30. Entonces, el tercer circuito, tenemos la fuente, tenemos la resistencia de 330. Viene aquí abajo la de 1 kilo. Y esta otra se convierte en una sola, que son estas tres que van a estar en serie. Entonces son 200 más 30, 230 más 43, serían 273.42. Y ahora estas dos están en paralelo. Por lo tanto, podemos sacarla así o podemos sacarla por división de tensión. Entonces, eso me lleva a otro circuito donde yo tengo aquí la de 330. Acá voy a tener otra que va a ser la que vamos a calcular ahorita. Uy, esto quedó muy largo. Así. Que sería la de 1000 o la de 1 kilo por 273.42 entre 1000 más 273, que serían 1273.42. Y nos da un total de 214.71 ohm. Por lo tanto, estas dos últimas ya están en serie y eso me lleva al circuito que yo estoy buscando de una sola fuente, una sola resistencia, que sería mi resistencia total, que equivale a 544.71, o sea, hace aproximadamente igual a 545 ohms, ¿no? Ahorita lo que nos interesa es más el proceso, no tanto el valor. Al final de cuentas, en cada una de las operaciones vamos perdiendo decimales, pero pues con que se quede la idea de cómo está reduciendo
estos circuitos, ¿no? Les repito, si de pronto un circuito se ve medio extraño, como el de las actividades, pues es simplemente redibujarlo en algo que sea más entendido. Vamos a abrir uno de ellos, que de una vez lo vemos. Por ejemplo, el 4. Vamos a copiarlo. Entonces, este es un circuito muy acomodado de una forma diferente a lo que hemos estado trabajando y a lo mejor no lo alcanzan a visualizar, pero si se fijan, todas estas están conectadas a tierra. O sea que sin ningún problema yo puedo decir que todas estas están conectadas en el mismo punto y esto a su vez pues está conectado a tierra, ¿no? Aquí me está indicando que hay una fuente de 32 voltios, pero por ende si me está dando el lado positivo, yo el lado negativo sé que va conectado a una tierra. O sea que sin ningún problema yo puedo decir que aquí está el positivo y el otro lado va conectado a tierra, es decir, en esta parte. O sea que ese circuito ya se convirtió a algo similar a esto. Bueno, vamos a ponerlo un poquito más grande. Todo esto bien derechito, ¿eh? Lo podemos ver así. Donde este es el de 72, esta es la de 12, esta es la de 18, esta es la de 24 y esta es la de 8. Que esta que no me gusta aquí arriba, pues no hay problema. La pongo hacia un costado y va a ser exactamente lo mismo, ¿no? Yo la puedo mover de aquí a un costado o la puedo mover para abajo. Siempre que se mantenga dentro de la misma rama va a ser exactamente la misma resistencia, no va a variar. Entonces eso me permite ver que ahora, por ejemplo, estas dos resistencias para mí están en paralelo. O sea que a partir de aquí yo las voy a empezar a juntar. Hago esta y se convirtió en una sola y esa está en serie con esta. Y una vez que junto estas dos, pues se convierte en una sola resistencia y eso me da a que estas dos están en paralelo. Y eso pasaría a una resistencia donde aquí tengo la de 72 más la que resulte de estas tres, donde me muestra que las dos están en paralelo otra vez, las junto y al final pues voy a tener una sola fuente y una sola resistencia. Entonces, así a grandes rasgos, así es como se comportaría la parte de los circuitos mixtos, ¿no? Ya en otro video pues estaremos resolviendo a través de las leyes de Kirchhoff cómo es que se distribuye el consumo de voltaje y el consumo de corriente en cada una de las ramas o el análisis de las mallas de las mismas.